Retomando la retroaventura de mi primer top 40 de esta fantástica consola, llegó el momento de presentaros los 10 videojuegos de plata que, a mi juicio, fueran dignos de formar parte de esta reluciente selección. Número 10. Legacy of Kain Soul River. La gran aventura de ultratumba protagonizada por el vampiro Raziel, quien caído en desgracia por la voluntad del pérfido Kain, sobre este caerá nuestra justa venganza que llevaremos a cabo conquistando la tierra de Nosgoth, donde la misma, así como todo lo que forma parte de ella, seguía luciendo de escándalo pese a no estrujar las bondades técnicas de la poderosa Dreamcast. Lo que a lo dicho, y como cabría de esperar, esta fuera la mejor versión lanzada para consola, que por suerte seguía conservando las voces y los textos en español, algo fundamental para los que disfrutamos del excelente doblaje del genuino juego, puesto que revivir la historia en estas condiciones nos permitió gozar por segunda vez de una de las mejores entregas de la mítica franquicia. Y es que la aventura de Raziel, mezclando la acción con los momentos plataformeros, nos ofrecía diferentes retos para llegar a culminar la venganza de nuestro cadavérico segador de almas, quien con sus garras o armado con lo que pillase por el camino, así como blandiendo la poderosa Soul River, deberá sortear infinidad de peligros, sacando partido a sus habilidades innatas más las que irá consiguiendo a lo largo de la aventura, donde tendrá que darlo todo para hacer frente a las hordas enemigas que principalmente forman parte de los respectivos clanes de quienes una vez fueran considerados como sus hermanos, los cuales, siguiendo las órdenes de Kain, tratarán de acabar con el maltrecho Raziel por medio de la violencia más brutal. Pero obviamente, como toda buena aventura que se precie, en esta no solo tendremos que ir saltando de acá para allá luchando por salvar el poco pellejo que nos queda, sino que al mismo tiempo que nos alimentamos con las almas de nuestras víctimas, deberemos resolver infinidad de puzzles a cada cual más ingenioso, teniendo incluso que llegar a movernos entre el plano físico y el espectral para eventualmente poder dar con la solución, una premisa que lo convirtió de facto en uno de los mejores videojuegos de la historia, que sádico donde los haya, aunque moderado en cuanto a la casquería explícita, sigue siendo totalmente recomendable, sobre todo en el caso de esta renovada versión de la 128 bits de Sega. Número 9. Virtua Fighter 3 TV. Aterrizando directamente de los salones arcade y en primera instancia planeado como uno de los últimos bombazos de Sega Saturn, proyecto que como bien sabemos nunca llegó a ver la luz, tenemos esta impresionante versión de Dreamcast presentado como la élite de los videojuegos de lucha más técnicos de cuantos tuvimos el honor de disfrutar, cuya renovada versión del original, careciendo de la modalidad de los combates por equipos, nos planteaba que entre su pequeña plantilla de guerreros debíamos afinar la búsqueda para dar con el luchador que mejor se amoldase a nuestro estilo. Y es que lejos de machacar botones, cada movimiento debía ser meditado a la velocidad del rayo, sobre todo cuando el rival tuviera más o menos nuestro mismo nivel de experiencia, lo cual, si bien nos encontramos con que el repertorio de golpes de los luchadores pudiera quedar un tanto limitado, esto quedaba parcialmente compensado con la novedad de poder esquivar los golpes presionando el botón asignado, una acción que a su manera más tarde fuera imitada por los juegos de la competencia, porque algo tan simple perfilaba el realismo de los combates a una cota superior, convirtiendo a esta entrega en uno de los grandes adalides del género de lucha, cuya versión de la blanquita de Sega, por las prisas en su traspaso a los circuitos de la misma, quedó ligeramente por debajo del original de la recreativa, pese a que lo mostrado en pantalla fuera una maravilla técnica donde el poderío gráfico influyó directamente sobre la propia jugabilidad, como el hecho de que la mayoría de los escenarios presentaban desniveles, haciendo que los movimientos estudiados jugasen un papel importante en el desarrollo de los propios combates, siendo por todas sus bondades una de las grandes leyendas de los videojuegos de lucha que, por supuesto, si te van los desafíos, deberías darle su merecida oportunidad. Número 8. Evil Twin Cyprian's Chronicles.
Forjado como un exclusivo del mercado europeo, esta costosa y extravagante producción esconde uno de los mejores videojuegos de principios de milenio, tratándose de una aventura plataformera de lo más variopinta, comenzando por su peculiar protagonista, un pequeño huérfano llamado Cyprien, quien al rescate de sus compañeros de orfanato y en busca de Lenny, su amigo imaginario en forma de osito de peluche, deberá marchar a través de un mundo de pesadilla conocido como Undabet, lugar en el que, armado con su peculiar tirachinas y valiéndose de su sorprendente agilidad, le esperan infinidad de desafíos plataformeros por sortear, pequeños puzzles a resolver, así como una buena tropa de extrañas criaturas a las que derrotar, eventualmente sirviéndose de la ayuda de algunos seres amigables y de su propia capacidad de transformarse en Super Zip, un guerrero cuyos poderes le permitirán superar determinados peligros en este mundo demencial, donde deberemos explorar las islas y las ciudades de las que está compuesto, llegando incluso a tener que pelear con algunos jefazos imponentes a fin de rescatar a los compañeros de Cyprien, logrando así el acceso a la torre de Lorendarit en la que hallaremos al villano de esta historia, un diabólico ser llamado el Maestro, quien aparte de someter al mundo de Undabet, también mantiene retenido al amigo imaginario de nuestro joven protagonista, siendo esta la síntesis del argumento del juego, que cargado de acción y plataformeo presenta un control y un sistema de cámaras poco perfilados, restándole algunos enteros a esta destacada aventura, que a su favor cuenta con una perturbadora belleza plasmada en el diseño de los niveles inspirados en un claro estilo timbartoniano de lo más rocambolesco, respaldado el apartado artístico con unas magistrales melodías que te sumergirán de lleno en este periplo de locura, alabado y criticado a partes iguales, pero que en cualquier caso fuera muy recomendable para quienes sepan disfrutar del atractivo de este tipo de propuestas bizarras. Número 7. Virtua Striker 2. Otro de los grandes de Sega venido directamente de los salones arcade que, actualizado en esta última versión, fuera considerado como el representante estrella de entre los videojuegos de fútbol más destacados de nuestra flamante Dreamcast, lo cual, si bien la oferta no era demasiado pródiga, eso no desmerece las buenas formas de este portentoso titulazo con el que muchos le sacaron fuego a la consola de la de horas que se pasaron quemando el lector de la máquina, siendo a todas luces un videojuego en el que cualquiera podía hacerse rápidamente con su control simplificado, donde únicamente nos teníamos que preocupar de controlar la formación, del tiro a puerta, del pase corto y del pase largo cuando estuviéramos en posesión del balón, por lo que más sencillo no lo podían plantear para que hasta el más novato pudiera dominar con 4 toques la simple mecánica de juego, pensada con el único fin de disfrutar del deporte rey, proyectado con gracia en este colorido videojuego que para la época técnicamente lucía rematadamente bien, plasmando al detalle los diferentes estadios en los que podremos llegar a jugar, así como el diseño de los futbolistas de sus respectivas selecciones también fueran meritoriamente recreados, sin que todo este despliegue de polígonos y texturas mermase la esperada fluidez en pantalla, marca propia de las mejores producciones de Sega que dieron el salto de los salones recreativos hasta los circuitos de esta legendaria consola, donde los amantes del buen fútbol que fueran poseedores de la misma no dejaron escapar la oportunidad para echarse unos cuantos partidos cargados de diversión y no pocos momentos de piques intensos como ninguna alternativa de la consola lograse desencadenar. Número 6. Resident Evil 3 Nemesis. El gran clásico de PlayStation sensiblemente renovado para su estreno en los circuitos de Dreamcast, cuya versión contaba desde el principio con el minijuego de los mercenarios, y en la aventura principal de entrada podíamos optar por cualquiera de los trajes alternativos de nuestra querida Jill Valentine, quien luciría 2 nuevos modelitos en esta discreta adaptación de la tercera entrega de la clásica trilogía, que si bien quedó a la sombra de la doble aventura de Leon y Claire,
aportó muchísimas novedades jugables, tales como el giro de 180 grados, el sistema de esquive para eludir algunos ataques o el poder usar determinados elementos del escenario para destruir a los engendros con los que tendremos que lidiar en nuestra huida de las infestadas calles de Raccoon City, la ciudad condenada por los fatales experimentos de la pérfida Umbrella, que en busca de venganza ha soltado una terrible bestia conocida como Némesis, un arma biológica diseñada para acabar con los últimos miembros de los Stars, que aparte de perseguirnos allá donde fuéramos teniendo que enfrentarlo o sencillamente salir por patas para salvar el pellejo, en algunos encuentros con este monstruo, así como en determinadas ocasiones puntuales, nos veremos inmersos en los llamados eventos de acción, donde escogiendo entre dos posibles opciones, marcaremos el destino de nuestra increíble aventura, en la que como en anteriores entregas sobre la marcha tendremos que revisar innumerables documentos, resolver ingeniosos puzzles y dar con las diferentes llaves u objetos clave que nos servirán para desbloquear nuevos accesos. Todo ello sin desfallecer frente a los purulentos zombies y demás criaturas del infierno, sirviéndonos del poderoso armamento que sobre la marcha pudiéramos llegar a conseguir y del que daremos cuenta nutriéndolo con la imprescindible munición que encontraremos por la ciudad, así como la que nosotros mismos fabricaremos mediante la herramienta de nuestro inventario y los dos tipos de pólvora que llegaremos a almacenar durante el transcurso de esta pesadilla. Un juegazo cargado con muchísima acción y grandes momentos de suspense que todo amante del survival horror se dio el gusto de disfrutar para despedirse de las calles de Raccoon City, visitándola a marchas forzadas a causa del incansable acoso por parte de uno de los engendros más memorables y aterradores de la historia de los videojuegos. Número 5. Guilty Gear X. Uno de los juegos más bellos de la consola que, contrastando sus preciosos gráficos con la suma violencia de las frenéticas batallas, se nos presenta una explosiva mezcla recreada en 2 dimensiones, moldeadas con sumo detalle, para destacar sobremanera el apartado artístico de este genial videojuego de lucha futurista, tan apreciado por los amantes de la saga y tan ignorado por quienes nunca se vieron tentados de pegarle un mordisco a este suculento título. Y aunque la renovada adaptación de PlayStation 2 recibió mayor atención que la entrega de la Blanquita de Sega, la misma fuera una conversión prácticamente calcada del original de los salones recreativos y que en consecuencia técnicamente lucía de muerte, plasmando a los 16 luchadores de la plantilla con una notable animación solapando el enorme detalle puesto en el diseño de los mismos con el propio de los preciosos terrenos de combate, presentándose por ello como uno de los mejores videojuegos de lucha de la 6ª generación, preparado para satisfacer a los más veteranos que buscasen un reto y a los menos diestros en este tipo de juegos que solo quisieran echarse alguna que otra partida de manera esporádica. Lo que, resumiendo, estamos ante una verdadera joya sobre la que el creador de la franquicia depositó toda su magia, tanto sobre lo que se nos muestra en pantalla como lo que nos hiciera entrar por los oídos, pues la excelsa calidad de las cañeras melodías, que también casaban con la ferocidad de los combates, perfilaron las buenas formas de esta fenomenal propuesta, ideal para liberar tensiones machacando a la IA de la consola o a los amigos que tuvieran los arrestos de medirse con nosotros. Número 4. Stormwind. Transcurridos 12 años desde la muerte comercial de nuestra querida Dreamcast y tras innumerables retrasos, a principios de 2013 nos llegó este destacado matamarcianos que, tal como se puede observar, técnicamente apura los límites de la consola como nunca nos hubiéramos imaginado, pues mezclando los gráficos prerenderizados con elementos 3D, presentaba sus detallados escenarios dinámicos donde los mismos potenciaban el reto de avanzar por la fase
base liquidando a las naves enemigas, lo cual, si ya de por sí las virguerías gráficas que se muestran en pantalla fueran motivo más que suficiente como para aplaudir la sorprendente hazaña técnica, no es menos destacable remarcar los preciosos diseños plasmados en los 16 niveles de este excelente shoot 'em up que, exigente pero con una dificultad ajustada, por momentos nos pondrá seriamente a prueba con sus interesantes mecánicas de combate, donde al tiempo que el armamento de la nave nos servirá de protección, alternaremos entre los 3 tipos de disparo que podremos potenciar, a su vez que nos servimos de las infalibles bombas que deberemos utilizar con cabeza. Un justo abanico de opciones ofensivas respaldadas por nuestros propios reflejos, indispensables para superar los peligros, sin agobiarnos a tal grado que el desafío se convirtiera en una tortura, incluso teniendo en cuenta los potentes final boss que a lo largo de la aventura deberemos enfrentar, siendo a la postre todo un señor juegazo, cuyas melodías cargadas con música electrónica, salvo por algunos temas contados, no es que fueran demasiado memorables, pese a que por lo general cumplen de sobras con la función de acompasar la acción de este notable videojuego, recomendado tanto para los amantes del género como para aquellos curiosos que quisieran disfrutar de una de las últimas novedades punteras de la blanquita de Sega. Número 3. Sega Rally 2. Aterrizando como una meritoria conversión de la genial obra de Tetsuya Mizuguchi, tenemos este cañero videojuego de rallies que, siendo de estilo arcade pero presentando pequeños destellos de simulador, nos maravilló con sus brutales gráficos, trasladando casi de manera perfecta toda la pureza técnica del original de los salones recreativos, uno de los videojuegos más aclamados de Sega, en cuyo traspaso doméstico, aparte del clásico modo arcade, encontramos diferentes opciones de juego, donde competiremos en los 7 fantásticos circuitos, la mayoría con sus 3 recorridos, para darle caña de la buena con cualquiera de los 20 coches que llegaremos a desbloquear partiendo de los 8 iniciales, pudiendo antes de cada carrera retocar algunos parámetros del vehículo seleccionado para ajustarlo a nuestro estilo de conducción, lo cual, unido a los gráficos de infarto que presentaba este bestial videojuego, teníamos todo lo necesario para fliparlo recreándonos con el realismo plasmado en los detalles de las diversas pistas, en las que en plena carrera pudiéramos percibir pequeñas caídas de frames que se hicieran de notar en determinados tramos cuando la carga de polígonos pusiera en aprietos a las entrañas de la consola. Una minucia que no deslucía lo que a fin de cuentas era y sigue siendo uno de los mejores videojuegos de carreras de la historia, cuyos destacados sonidos FX, con las revoluciones de motor, los chispazos del tubo de escape o la asistencia de nuestro copiloto, cobraba todo el protagonismo del apartado sonoro, sin desmerecer las músicas cañeras que bien nos ponían a tono en plena competición. Una pasada para la época que, alzando las cotas de calidad de este juegazo, decir que el mismo conserva toda su frescura, ofreciéndose para que en cualquier momento rememoremos viejos tiempos, demostrando que seguimos siendo los campeones de antaño. Número 2. Outrigger. Uno de esos grandes olvidados cuyo planteamiento, bajo el prisma de un shooter sencillo, presenta el que de lejos fuera uno de los videojuegos más adictivos y bestiales de nuestra poderosa Dreamcast. Y es que si bien su concepto pudiera hacerse demasiado simple, con una mecánica de juego más que mascada, las diversas batallas pueden ir más allá de lo típico de perseguir y destrozar a nuestros enemigos, pues la verdadera fuerza de esta genial propuesta se manifiesta desde la primera partida, en la que a través de cualquiera de los 6 soldados iniciales y optando en tiempo real por la cámara en primera o tercera persona, nos zambulliremos en los intensos combates, donde con las 3 armas principales de las que dispondremos, no solo nos veremos en la tesitura de tener que cazar a nuestros adversarios superando las respectivas arenas de combate que se esconden tras los diferentes modos de juego, sino que en ellos nos podemos encontrar con el deber de cumplir las variadas misiones, como por ejemplo recolectar medallas, desactivar bombas o acabar con los terroristas, entre otros objetivos de lo más divertidos que, combinados con la
acción desenfrenada y el espectáculo gráfico hicieran de este juego uno de los títulos más destacados de todo el catálogo de la blanquita de Sega. Otra joya de la consola que mucha gente desconoce por completo, lo que es una pena porque aunque no se trate de una obra maestra, os aseguro que os podéis llegar a quedar enganchados durante horas batallando sin tregua en este genial videojuego de disparos, altamente recomendable para los amantes de la acción que buscasen algo diferente con lo que darle vidilla a su hambrienta consola. Número 1. Sonic Adventure, el videojuego estrella del lanzamiento de Dreamcast, donde dejándonos perplejos con sus increíbles gráficos y su banda sonora de infarto, muchos de los que nunca tuvimos a Sega en mente, nos lanzamos directos a por esta portentosa consola con su respectiva copia de la alucinante aventura de Sonic, que dando el salto a la nueva generación, nos maravilló con sus trepidantes fases cargadas de velocidad y plataformeo, en las que moviéndose a toda pastilla, este videojuego dejaba claro de buenas a primeras todo el poder de la 128 bits de Sega. Y es que solo hay que fijarse en las detalladas texturas, la apabullante carga de polígonos y la fluidez con la que todo marcha por la pantalla para hacerse una ligera idea del impacto que fue jugar por primera vez a esta maravillosa aventura plataformera en la que Sonic debía frustrar los maliciosos planes del Dr. Robotnik, quien en busca de las esmeraldas del caos pretende alimentar con estas a una bizarra criatura ancestral para, una vez alcanzado su máximo poder, conquistar el mundo junto a este terrorífico ser, lo cual el erizo más veloz del universo deberá echar mano tanto de sus viejos amigos como de sus nuevos compañeros para todos juntos desde sus respectivas aventuras arruinar las pérfidas intenciones del malévolo Doctor. Sin duda un concepto interesante lo de dividir el juego en 6 historias entrelazadas, aunque a la práctica personalmente no me terminó de convencer, puesto que salvo la del propio Erizo Azul y la de sus colegas Tails y Knuckles, el resto de personajes nunca despertó mi interés, pese a que fuera necesario completar todas las aventuras para poder jugar con Super Sonic, librando una última batalla súper espectacular que pondrá cierre a la historia de este colosal videojuego. Un tesoro en toda regla que, siendo el más exitoso de la consola, a la par que uno de los grandes imprescindibles de la misma, imperativamente debía ocupar la primera plaza de una de las 4 categorías, y en vista de lo que todavía está por llegar, le honré con el primer puesto de este top 10 videojuegos de plata, que si ya vino cargadito de grandes joyas, no será menos lo que próximamente traeré con las categorías más potentes de este primer top 40 de la poderosa Dreamcast.